capítulo 5, versículo 6 en adelante, versículo 5 en adelante, perdón. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene, hermano? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 al verso 14. Dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor de su misericordia. Amén. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias una vez más. Y siempre, Señor, te daremos gracias porque todo lo que nos has dado, Señor, ha sido por tu misericordia. Siempre pediremos de tu asistencia porque somos necesitados, Señor. Y en esta hora, Padre, mis hermanos y yo te necesitamos, no solamente para hablar tu palabra, sino para escucharla y para aplicarla. Te pido que nos ayudes, te ruego que nos guíes, Señor, y que todo lo que hagamos exalte tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Bendecidos? Bueno, mis hermanos, este es el último tema de esta primera carta del apóstol Pedro, de la primera carta. Este es el tema 13, y como tema es exhortaciones finales y despedida. Amén. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a comenzar con la carta a Tito. Una carta muy necesaria también, para después seguir con la segunda carta de Pedro. Después de que abordemos la carta a Tito, después vamos a seguir con la segunda carta del apóstol Pedro. Amén. Amén. Hemos venido abordando esta hermosa carta, mis amados hermanos, ya por algunas semanas, donde hemos estado exponiendo que esta primera carta, algunos comentaristas le llaman una carta de esperanza, una carta muy consoladora. Una carta donde el apóstol Pedro, con un corazón pastoral, alienta a estos destinatarios a los que les llaman los expatriados. Esta carta, mis amados hermanos, le llaman una carta de esperanza, ya que en el contexto de esta carta, a estos destinatarios a quienes les escribe el apóstol Pedro, estaban comenzando a vivir
una persecución por parte del emperador en turno que duraría cerca de 300 años. Eso es algo que le hemos venido ya mencionando a través de toda esta serie expositiva. Para esto, el apóstol Pedro, en medio de esas persecuciones que apenas comenzaban, quieren que estos destinatarios, mis hermanos, estén firmes, estén perseverantes y que muestren su cristianismo siendo apartados o estando apartándose de este mundo caído, porque esa es la voluntad de Dios, que nos estemos santificando, pero también que estemos firmes en medio de este mundo caído y en medio de las pruebas que vivimos, hermanos. Para eso, mis hermanos, el apóstol Pedro les recuerda ciertas doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de tener siempre bien presente. Son doctrinas no negociables, son doctrinas importantes en la vida de un cristiano. ¿De qué doctrina les habló? Bueno, les habló sobre la doctrina de la presciencia, les habló sobre la elección, les habló sobre la salvación, les habló sobre la gracia, les habló sobre la redención y les habló de la doctrina de la perseverancia. Es decir, todo esto que les recordó, porque ya eran cristianos, ¿verdad? Y estaban expatriados, estaban en persecución, o apenas había comenzado la persecución. Todo esto que les recordó el apóstol Pedro es para que estos destinatarios estuvieran firmes en medio de esas pruebas difíciles y que entendieran que a pesar de lo que estaban viviendo, tenían una esperanza viva reservada en los cielos. Eso es algo muy recurrente que el apóstol Pedro nombra en esta carta. El apóstol Pedro, una vez que les recuerda estas doctrinas fundamentales que les fueron dadas por gracia, les hace un llamado a la santidad recordándoles que son un pueblo adquirido por Dios. Recuerda, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una vez que el apóstol Pedro les recuerda todo esto, les recuerda esas doctrinas antes mencionadas, les hace un llamado a la santidad, les recuerda que son un pueblo adquirido. En el verso 1 al verso 4 del capítulo 5, que es el tema que expuso nuestro hermano la semana pasada, les hace un llamado a los pastores, ancianos, que lleven a cabo su labor. Les hace un llamado a pastores ancianos que apacenten la grey de Dios. Y una vez que les hace ese llamado a apacentar la grey de Dios, en estos últimos versos que vamos a ver, da las últimas exhortaciones, unas exhortaciones generales, y da la despedida. ¿Sí recuerdan del tema pasado, verdad? Ahora, ¿cómo podemos dividir estos versos? Del verso 5 al 6 le habla a los jóvenes, aunque es para todos también. En el verso 7 nos dice qué hacer en cuando estemos preocupados. Del verso 8 al 9 les hace un llamado a estar velando. Del verso 10 al 11 el apóstol Pedro expone la gracia de Dios y da una alabanza. Y del verso 12 al verso 14 está la despedida. Y mire cómo comienza, hermano, en el versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice la primera palabra, hermanos, igualmente. Esto es una transición de lo que ha venido hablando. Amén. Esto es una transición de lo que ha venido hablando con referente a los ancianos y pastores, de lo que ahora él va a exponer. Igualmente, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Están sujetos a los ancianos? Espero que eso les agrade. Y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La versión lenguaje actual dice: del mismo modo ustedes los jóvenes
deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda ayuda a los humildes. Ahora, mis hermanos, pregunta: ¿en qué contexto el apóstol Pedro le pide esto a los jóvenes que se sujeten, donde no solo a los jóvenes, sino a todos los congregantes de una iglesia local? Porque no solamente a los jóvenes le está pidiendo, sino a todos los congregantes de una iglesia local. ¿En qué contexto se los está pidiendo? Porque esa palabra en el verso 6 igualmente es una transición de lo que ha venido hablando. ¿En qué contexto se los pide? En el contexto de cómo una grey es liderada por ancianos, pastores, sanos en la fe. En ese contexto le está pidiendo que se sujeten. Pregunta, mis hermanos: ¿una congregación local es llamada a sujetarse a los ancianos pastores de una iglesia? ¿Es llamada a eso? La respuesta es sí. Sí, siempre y cuando estos ancianos y pastores sean sanos en la fe. Solamente así. Amén. Ejemplo, el llamado que hizo el apóstol Pedro del verso 1 al 4 de este capítulo 5 habla de ancianos pastores sanos en la fe. Pregunta: ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? Número 1, que apacienten la grey de Dios. Es decir, estos pastores saben que la iglesia es de Dios y no del pastor. Estos pastores saben que deben de apacentar la grey de Dios porque para eso están. Estos pastores saben, o ancianos, que a la hora de enseñar, han de enseñar con las escrituras, sino cómo va a apacentar. Estos pastores saben, o ancianos, han de saber que han de dar un alimento sano. 2, ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? 2, que no se enseñoreen de ella. Es decir, aunque los pastores y ancianos están para liderar una iglesia local, ellos no son la máxima autoridad de la iglesia. Pregunta: ¿quién es la máxima autoridad de una iglesia local? Las escrituras, la palabra de Dios. Por lo tanto, los pastores ancianos deben de apacentar con las escrituras. 3, ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? Que cuiden, que guíen la grey de Dios voluntariamente. 4, ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? Que esos pastores o ancianos hagan su labor voluntariamente. 5, ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? Que no sean unos mercaderes de la fe. Es decir, que a la hora que hagan su labor ministerial no lo hagan por ganancia deshonesta. Y 6, ¿qué virtudes nombra el apóstol Pedro de aquellos ancianos pastores sanos en la fe? Que hagan su labor con ánimo pronto y que sean ejemplo de la grey. Es decir, a estos tipos de ancianos, porque eso es el contexto de lo que ha venido hablando el apóstol Pedro, a estos tipos de ancianos, pastores sanos en la fe, son a los que una congregación local deben de sujetarse. Ahora, ¿una congregación debe de sujetarse a un pastor o anciano autoritario? No. ¿A un mercader de la fe? ¿A alguien que habla nada más de dinero? No. ¿A un pastor que no apacenta enseñando las escrituras? No. Repito, ¿qué tipo de ancianos o pastores deben de sujetarse a una congregación? Ancianos, pastores, sanos en la fe. Dice el verso 5, en la transición que ha venido hablando el apóstol Pedro. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Mis hermanos, vuelvo a preguntar, ¿esta exhortación es solamente para los jóvenes? No, es para todos. ¿Qué llamado está haciendo el apóstol Pedro? ¿Qué llamado es? A la sujeción. Dice igualmente, jóvenes. Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay un joven de 57 años, 56 años. Jóvenes, déjense enseñar. Vengan a la enseñanza, no se distraigan de la enseñanza. Sujétense, pórtense bien. Ya que Pedro dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Sigue diciendo, y a todos. Pregunta, ¿quiénes son? Y a todos. Esto incluye a los padres también. Por lo tanto, obedézcanlos. Sujétense a ellos. No sean respondones. No les saquen canas verdes. ¿Qué significa sujetos? Significa sean obedientes. Sean sometidos. Sean ordenados. Estén bajo autoridad. Dispónganse a obedecer siempre. Dedíquense a obedecer. Es lo que está poniendo el apóstol Pedro. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos. Esto incluye a los padres, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito, esta exhortación es solo para los jóvenes, no, es para todos, donde el Señor, mis amados hermanos, provee a su iglesia de ancianos y pastores sanos en la fe. Ahora mire bien, para que una relación pastor-grey, grey-pastor o ancianos, grey, ancianos, porque una iglesia no se puede gobernar por un solo hombre. Para que una relación pastor-grey, pastor, suceda de esta manera, o se lleve a cabo de esta manera sana, ¿cómo debemos de ser? El apóstol Pedro lo dice en ese mismo verso. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, para que una relación sana se dé en una iglesia entre los pastores ancianos y la grey, incluyendo los jóvenes, debemos de revestirnos de humildad, donde yo como congregante reconozco que me dan una palabra sana, un consejo bíblico, y donde yo reconozco que los mensajes que ahí se dan son mensajes cristocéntricos. Si usted está en una iglesia que está tratando de ser bíblica y sana, y usted todavía está causando muchos problemas, entonces yo no sé qué es lo que quiere. ¿Qué querés? ¿Qué quieren? Si usted está en una iglesia donde el pastor no es un mercader de la fe, donde le enseña las escrituras a los ancianos en esa iglesia, y todavía está causando problemas, entonces, ¿qué quiere? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, si yo me opongo a la enseñanza bíblica, al consejo bíblico, a la guianza bíblico que me dan los ancianos o los pastores que Dios proveó en la iglesia local, porque es el contexto de lo que ha estado hablando el apóstol Pedro, dice que Dios me va a resistir. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No voy a crecer. Yo puedo saber la Biblia de memoria, pero no voy a crecer. Mis hermanos, estas exhortaciones finales no son solo para los jóvenes, sino para todos, incluyendo a los ancianos, incluyendo a los pastores, porque al último también somos parte de la congregación, somos ovejas también. Y es un llamado a la humildad.
Un llamado a reconocer que en medio de la iglesia hay pruebas, o en medio de las pruebas, en el contexto de esta carta, mis hermanos, somos simplemente débiles y pequeños. Verso 6, por eso dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que nos exalte cuando fuere tiempo. Pregunta, mis hermanos, ¿qué significa humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios? En el contexto de esta carta, este llamado a humillarnos es a aceptar. Es a aceptar todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Hay muchas cosas que Dios permite. Muchas. Hay muchas cosas que Dios permite. ¿Sí o no? Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Repito, ¿qué significa humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios? En el contexto de esta carta, este llamado es de humillarnos, es aceptar todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Ejemplo, Dios permite pruebas. Aceptar las pruebas que vienen, ya que Dios las permite. Dios las permite. Amén. Aceptar el liderazgo que Dios pone es lo que hay. Asegúrate tú que sean bíblicos nada más. Aceptar la voluntad de Dios gozosamente, donde no hay otra opción, no tenemos opción y lo tenemos que hacer con gozo. Mas sin embargo, ese llamado a aceptar la voluntad de Dios en el contexto de la carta, porque había comenzado las persecuciones, es también a no olvidar que Dios es poderoso, porque Dios es poderoso, hermanos. Donde, como ponen algunos comentaristas, cuando Pedro dice la mano poderosa de Dios, hace referencia al Éxodo, cuando Dios cuidó a su pueblo en el desierto. Mis hermanos, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Y Dios tiene el poder para intervenir en todas tus pruebas que estés pasando. Mas sin embargo, Él permite que las pasemos con un propósito. Cuando el apóstol Pedro, repito, habla sobre la mano poderosa de Dios, al parecer está haciendo referencia al Éxodo, cuando el Señor cuidó a su pueblo en el desierto. Y si el Señor cuidó en el desierto a su pueblo, ¿qué más a nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, Él permite que pasemos pruebas con un propósito, y que vengamos a Él humillados, aceptando, reconociendo que Él es poderoso, reconociendo que en todo hay un plan, hay un propósito. Verso 7. Porque mire lo que dice verso 7. Echando toda, dice toda, ¿verdad, hermanos? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, ¿qué es esto? Es una orden, es un imperativo. Repito, ¿en qué contexto el apóstol Pedro le dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él? En el contexto de las persecuciones, en el contexto del sufrimiento, en el contexto de la incertidumbre de qué va a pasar, en el contexto de las pruebas, en el contexto de la enfermedad, en el contexto de la escasez. Hermano, ¿usted ha estado en incertidumbre? ¿Qué va a pasar? Bueno, es una orden que está dando aquí el apóstol Pedro. Bueno, el Señor a través del apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado.
Pastor, pero no está viendo la prueba que estoy viendo. Sí, pero dice que Él tiene cuidado y yo tengo que creer eso. Amén. ¿Qué es la ansiedad? Yo creo que todos hemos tenido ansiedad alguna vez. Preocupaciones, cargas, un estado de sosiego, hermano, un estado de incertidumbre que trae en evidencia falta de confianza en Dios, porque eso es lo que está exponiendo el apóstol Pedro. Un estado donde podemos ser presa fácil del adversario, porque muchos lo minimizan, ¿verdad? Y otros lo ven por todos lados. Pero hay un adversario que hay. Unos lo minimizan, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero otros lo ven hasta en el café. Sin embargo, la realidad es que el apóstol Pedro, sabiendo que las persecuciones habían comenzado, les hace un llamado a echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Preocupaciones, cargas, estado de incertidumbre, de qué va a pasar, de qué voy a hacer. Tanto que esto, al parecer, amados hermanos, traía evidencia de falta de confianza en Dios, y donde por los textos siguientes, al parecer, cuando estamos tan preocupados, con cargas, con tanta incertidumbre, como que somos presa fácil del adversario. Ya que en griego la palabra ansiedad también significa ser tirado en diferentes direcciones, en el sentido de no saber qué hacer, y donde nos hace tomar decisiones fuera de lugar, fuera de la voluntad de Dios. Ahora, sin duda, mis hermanos, estos destinatarios, siendo como nosotros falibles, débiles, era inevitable que por las persecuciones estuvieran pasando preocupaciones, se sintieran cargados, estuvieran en un estado de incertidumbre donde quizás evidenciaban falta de confianza en Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Echad. Una orden. Como decir, descansa en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Descansa en Dios porque Él es poderoso para intervenir cuando Él lo disponga y dentro de su voluntad. Descansa en Dios ya que Él es soberano. Y mientras descansas en Dios, dice el apóstol Pedro, mantente firme, mantente resistiendo, teniendo dominio propio, ya que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Mis hermanos, uno anda con mucha incertidumbre y con mucha ansiedad, o con mucha carga, y no va al Señor, toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, y el adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Verso 8. Sed sobrios. ¿En qué contexto se los dice? En el contexto de las persecuciones. Amén. En el contexto de las fuertes pruebas, sé sobrio. Estás en una prueba difícil, sé sobrio. Vela. Nuestro hermano Rubén predicó de velad hace 2 jueves, ¿verdad? Velad. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9. Al cual resistid firmes en la fe. Confía en Dios, sabiendo que no nada más tú pasas pruebas,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En todo el mundo. Mis hermanos, una vez que el apóstol Pedro les hace un llamado a que descansen en Dios, a que nos humillemos ante Dios aceptando lo que Dios permite, Pedro nos hace un llamado a la sobriedad. Pregunta, ¿cuál es la primera palabra de esta exhortación? Sed sobrios. Sed sobrios. Pastor, pero mire, esta prueba está difícil. Sí, está difícil. Dios lo permite y Él es poderoso para intervenir cuando Él quiera. Mas, sin embargo, mantente en sobriedad. Sé sobrios y velad, resistid, estad firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, tú no eres el único que pasas pruebas. Tú no eres el único que pasa enfermedades. Tú no eres el único que pasa adversidades. Tú no eres el único, no solamente tú pasas adversidades, no solamente tú pasas situaciones de enfermedad, no solo tú pasas situaciones en las cuales no puedes hacer más que confiar, sino el apóstol Pedro dice todos nuestros hermanos. Tú puedes saludar a algún hermano y te puedes decir, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, pero quizás te ha pasado una prueba muy difícil. Amén. El llamado es a confiar en Dios, porque Él nos sostiene por su gracia. Verso 10. ¿Estamos ahí? Mas el Dios de toda gracia, que lo llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de qué dice, hermanos, de que no haya permitido que pase la prueba, no dice así, ¿verdad? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y luego da el apóstol Pedro, mis hermanos, una alabanza. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Pedro está diciendo que después de que hayas padecido un poco de tiempo esas adversidades, esas pruebas, donde no eres el único, el Señor los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Es decir, Pedro nos recuerda que el sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. El apóstol Pedro les habla con la verdad. Vas a padecer. Así de que mantente firme. Vas a padecer. Pero mantente firme, resiste, confía. Mis hermanos, un cristiano que sabe, que entiende y que tiene presente que los sufrimientos que vivimos en esta tierra son temporales y que la gloria de Dios es eterna y aún así vive para la gloria de Dios, es un cristiano maduro. Es un cristiano que ha crecido. Repito, un cristiano que sabe, que entiende y que tiene bien presente que los sufrimientos, las pruebas, las adversidades que vivimos en esta tierra son temporales y que la gloria de Dios es eterna y aún así vive para la gloria de Dios. Esto habla de un cristiano maduro, de un cristiano que ha crecido. Amén. Dice el verso 10, porque hace referencia el apóstol Pedro a la gracia de Dios, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mis hermanos, la gracia de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento. La gracia de Dios. Por último, el apóstol Pedro da una doxología, una alabanza, diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, esta carta, el apóstol Pedro termina esta carta con una alabanza, una carta muy necesaria, una carta muy consoladora, una carta donde les ha recordado ciertas doctrinas que nos fueran dados por gracia y que nos hacen estar firmes en el Señor. Y en el verso 12 al 14 ya las salutaciones finales, que es la despedida. Dice el verso 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Y mire lo que dice, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pregunta: ¿cuál es la verdadera gracia en la cual estáis? ¿Sabe cuál es, hermanos? Toda la carta. Toda la carta. ¿Qué les pide? Que estén firmes. Que estén firmes en esta gracia que les está amonestando, que les está testificando, que les está predicando, que les está enseñando. Es toda la carta. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos escogió. Es toda la carta. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos escogió. 1 de Pedro 1:2. Eso es gracia. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos redimió. 1 de Pedro 1:3. Eso es gracia. Que el Señor nos haya redimido. Eso es gracia. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos guarda por una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos. 1 de Pedro 1:3. Eso es gracia. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos llama a la santidad. 1 de Pedro 1:16. Eso es gracia. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos hace un llamado a acercarnos a Él, piedra viva. Eso es gracia. Que el Señor nos diga que nos acerquemos a Él, piedra viva. Eso es gracia. ¿Cuál gracia? Que el Señor nos llama pueblo adquirido. 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Eso es gracia. Que el Señor nos llame así, hermano. Eso es gracia. ¿Cuál es gracia? Que el Señor nos hace un llamado a la fidelidad en medio de pruebas. 1 de Pedro 4:14. Eso es gracia. Que el Señor nos llame a participar de los padecimientos de Cristo. 1 de Pedro capítulo 4 verso 13. Eso es gracia. Que Él guardará nuestras almas. Eso es gracia. Que el Señor nos llame a echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso es gracia. Que el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso es gracia. Que el Señor provea a su iglesia ancianos y pastores sanos en la fe, siendo Él el príncipe de los pastores. Eso es gracia. Que nos da promesa de que un día nos exaltará hablando de la vida eterna cuando recibamos un cuerpo glorificado. Eso es gracia. Que Él provee colaboradores como Silas para llevar esta carta. Eso es gracia. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. ¿A cuál gracia se refiere? A toda la carta, a todo lo que ha venido hablando. Así que, mis hermanos, estemos firmes. Amén. Verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ponte de pie, hermano.